Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos con las entrevistas, espero que os lo estéis pasando bien mirándolas, yo me lo paso bien haciéndolas y creo que mis entrevistados también se lo pasan bien asistiendo. Hoy tenemos con nosotros una persona que hace tiempo que sigo, de hecho ya habíamos colaborado pues hace años ya en algún que otro proyecto y hoy lo vuelvo a retomar y me hace mucha ilusión entrevistar a la periodista Elena Berberana. Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ignacio? Pues muy bien, aquí esperando a ver tu arsenal de preguntas. Bueno, pues yo estaré esperando tu arsenal de respuestas. Si no conocéis a Elena, ella es periodista, la podemos haber visto en Canal Sur haciendo así entrevistas irreverentes con temas de salseo y demás, pero también de Sí. últimas está en Libertad Digital y bromas aparte, me gusta porque a veces te he escuchado opinar sobre temas controvertidos y no te muerdes la lengua, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, dices lo que piensas, que yo creo que esto es algo que no se ve con mucha frecuencia entre los periodistas y creo que hablaremos un poco sobre todo de tu oficio del periodismo y cómo lo ves y ya iremos tocando varios temas. Como bien sabes, la primera pregunta siempre es la misma, me gusta que la gente te pueda conocer, así que por favor defínete a ti misma. ¿Quién es Elena Berberana? Háblanos de ti si quieres profesionalmente y a partir de ahí pues vamos tocando temas. Así que cuando quieras. Bueno, pues, ¿quién soy? Bueno, ¿quién soy ahora? Porque lo que era antes, mi versión antigua, era una versión de izquierdas. Yo no solo, sí que es cierto que tengo publicado en internet mi trabajo en Canal Sur en el último tiempo que estuve en un programa de crónica social, pero bueno, no empecé ahí, empecé en televisiones locales, realmente en televisiones malagueñas, Marbella, Estepona, Málaga. Y bueno, siempre estuve en política y en economía. Empecé muy fuerte porque realmente cuando yo estuve en las primeras redacciones saltó el caso Malaya y el caso Astapa, Uh con lo -huh. cual me curtí bastante bien y también me quedé bastante sorprendida con la política y con su cinismo. Yo era muy joven en ese momento, tenía 23, 24 años y claro, había entrevistado a alcaldes, a concejales. Nunca pensé que estaban actuando de esa manera. Cuando tuve los sumarios en mi mano y veía que días que yo los había entrevistado y había estado en sus ruedas de prensa, pues salían las conversaciones telefónicas en el sumario, pues que hablaban con sus contrincantes políticos y estaban, porque recuerdo, vamos, por aquí no lo sé, por ejemplo, en el caso Astapa, eran concejales del PSOE y el alcalde del PSOE en su momento, Antonio Barrientos, estaba congraciado, como quien dice, con antiguos exgilistas. Entonces eso para mí ya fue un impacto bastante fuerte, ¿no? Sabía que los políticos de alguna manera siempre tienen un cinismo especial para poder dormir tranquilos, cosa que yo no, no podría, ¿no? Pero claro, no sabía que iba a llegar hasta el punto de fingir eso. Yo realmente era, en ese momento era de izquierdas, ¿no? Yo he tenido una educación de izquierdas. Mi padre es de izquierda, pero de la izquierda, digamos, de Julio Anguita, iba a sus conferencias en la universidad, pero siempre había algo que no me cuadraba. Siempre, si vas más allá y siempre ves los resultados en los diferentes países, pues te das cuenta que no. Si bien es cierto, mis inicios en el periodismo fueron en redacciones con directores y jefes socialistas, y claro, eso al final te influye. ¿Qué aprendí? Que ellos saben comunicar muy bien las noticias. Veía cuando empecé a leer y me di cuenta que estaba totalmente equivocada. Todo lo que me habían contado en la universidad, todo lo que estaba, digamos, de lo que me estaba impregnando las redacciones, con los compañeros, pues todo era una falsedad, ¿no? Era una mentira. Al fin y al cabo había cierto adoctrinamiento, por supuesto, en la Universidad de Málaga, y entonces me sentí realmente estafada. Bueno, cuando vas leyendo ya autores como Milton Friedman, Rothbard, ¿no? Todos estos, te vas dando cuenta que dónde estabas metida, ¿no? Bueno, por decir algunos, por citar algunos, no por citarlo todo, sobre todo Hayek, también me gusta muchísimo. Y todo fue a raíz de un amigo, ¿no? Que me dijo, estás bastante equivocada con lo que piensas. Y entonces se juntó, digamos, este descubrimiento de estos nuevos autores liberales y libertarios con lo que estaba viviendo, quedarme perpleja
con el cinismo político tan galopante que vi la luz, ¿no? Como quien dice, y dije, bueno, por lo menos he aprendido a comunicar, que es lo que mejor saben hacer las izquierdas. Y yo creo que esto era lo que le faltaba a la derecha. Creo que la derecha, los medios de derecha, le falta muchísimo saber comunicar, saber ponerle rostro a las noticias. Y a partir de ahí, pues bueno, estuve también en Canal Sur. Creo que lo mejor que podía hacer, ya que estaba en redacciones de izquierda, era dedicarme los últimos años a la crónica social, puesto que la crónica social está exenta todavía de la dictadura de lo políticamente correcto. Creo que ahora mismo en la televisión lo mejor que se hace es la denominada telebasura. Y por ahí a nivel, que para mí no es basura, o sea, yo, bueno, pero esto es otro tema que si quieres después te comento. Okay. Y creo que es lo que mejor se hacía, ¿no? A los Shakespeare, ¿no? Esos guiones, esas vidas de las personas, de los personajes públicos, saber contarlas, saber guionizarlas, creo que es todo un arte. Y le tengo el máximo respeto, aprendí muchísimo también en la Crónica Rosa, hasta que puede haber salto a un medio afín a mi ideología, que es en este caso Libertad Digital es Radio, con Federico Jiménez de los Santos. Estoy muy contenta de estar ahí y bueno, estoy dándolo todo, ¿no? Y efectivamente no me voy a callar ahora que puedo hablar. Bueno, pues no te calles, que aparte te estoy entrevistando. Elena, has tocado bastantes temas, no sabría un poco por dónde empezar. Hablemos un poco, si te parece, de la diferencia de izquierdas o derechas. Has dicho, me di cuenta de que los políticos son muy cínicos y yo era una persona de izquierdas. Entonces, ¿qué significa ser de derechas? Un poco la pregunta, le he hecho a varios entrevistados, porque mencionas a Rothbard, Hayek, Milton Friedman, pero si yo bajo aquí la calle y digo que soy de derechas, te tildarán de reaccionario, franquista, Mussolini, Hitler y demás. Entonces, ¿cómo podemos comunicar, hablando de comunicación también que decías antes, estas etiquetas que, digamos, ya tienen tantos significados añadidos y entonces primero hay como que desmontarlo para luego explicar de qué va todo esto? A ver, es realmente, Ignacio, no te voy a engañar, muy complicado, porque yo sé lo que están pensando ellos, esa es mi ventaja, porque yo fui como ellos. Yo tenía varios amigos que le votaban al Partido Popular, recuerdo en el 2007, 2008, y yo decía, pero vamos a ver, con lo buena gente que son, ¿cómo pueden ser tan fachas? Yo he llegado a decir eso. Yo decía, digo, pues es que son unos fachas, pero si después yo me llevo genial en el trato, no parece que sean tan malos. Fíjate hasta qué punto estás imbuido en todo ese pensamiento. O sea, imagínate, tú tienes que contrarrestar y replicar a todo un contenido que ha sido asimilado por esa persona durante años, desde que eran pequeños, porque realmente yo no sé tampoco en otros colegios, en otras universidades, pero el adoctrinamiento en Andalucía, en colegios, en institutos, se salvan pocos, y en universidades, ahora no sé, con la Junta nueva, pero con lo que era la antigua, evidentemente nosotros pues hemos cantado el himno de Andalucía adorando a Blas Infante. Y cuando Blas Infante te das cuenta y ves su vida y ves lo que es, y bueno, era un mequetrefe, ¿no? Hablando claro. Pero, ¿cómo me preguntas cómo podemos hacerlo? Pues siempre, como te he dicho antes, siendo más humano, que creo que es lo que falta. A ver, la derecha en España para mí le falta un poco modernizarse, es decir, para mí la derecha más está muy unida al catolicismo y al cristianismo, que me parece que está muy bien, pero que creo que en España lo democristiano no ha triunfado nunca. Entonces, especialmente entre los jóvenes, ¿no? Sí, entre los jóvenes. Es decir, hay un problema dentro de las derechas y yo lo veo clarísimo, y es el tema del aborto, es el que te marca la diferencia, el tema del LGTBI. Y el tema de, ahora mismo se está hablando mucho de la eutanasia, y el tema, sí, bueno, el tema de aborto, el tema LGTBI, en el momento en el que se ponen en contra del aborto, todo eso es como el filtro que te hacen la persona de izquierdas para saber cuánto de tolerante eres. Ese es el filtro. Y yo creo que eso lo sabe comunicar muy mal la derecha, y eso sí que le falta, esos valores quizás que son más libertarios,
para pasar esas líneas y llegar a la gente joven. La gente joven hoy en día, la generación actual, que le digas que estás en contra del matrimonio LGTBI o que no te parece bien las parejas, o sea, que quieres cambiar los conceptos, ¿no? Como ha hecho Vox, para mí parece es un error, porque entonces ya estás creando esa brecha. Si ya nos cuesta comunicar y contrarrestar toda su información, van a aprovechar a la mínima que estés diciendo que no estás de acuerdo que un hombre y un hombre sea matrimonio para que enseguida te salten como llenas, porque eso al final es lo que provocas. Yo no digo de que tengas que pensar como ellos, pero creo que son cuestiones nimias y de menor valor como para que eso forme la primera plana de tu programa político. Entonces creo que esos temas, esas cuestiones morales, hay que dejarlas quizás un tanto más de lado, que pertenece a la moral más cristiana. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Ciudadanos. Ciudadanos en su momento, Albert Rivera no lo estaba haciendo nada mal. Estaba defendiendo, bueno, en su momento, estoy hablando del año 2012, estaba defendiendo tanto la libertad personal y la libertad económica. Me parece que defendía muy bien esos valores que tienen que ser universales de las democracias liberales y que tienen que promulgarse si realmente defiendes la libertad. Pero el problema de Ciudadanos es que se lo devoró el monstruo mediático progre y al final, con sus complejos, finalmente terminó claudicando y pidiendo el perdón de los Ferreras, Ana Pastor, todos este tipo de programas que son como la vieja esta que te está mirando con lupa diciéndole, pues no, eres malo, esa señora antigua del siglo XIX con ese monóculo ahí. Entonces, claro, si estás buscando que ellos te perdonen, ellos finalmente lo consiguieron, tenían muchísimas conexiones en directo en el programa de Al Rojo Vivo, se llevaban bien, tuvieron ese colegueo antes en el backstage, ¿no? Entre bambalinas, y bueno, pues bien, el perdón lo obtuvieron por parte de La Sexta, ¿no? O de A3 Media, si era lo que ellos querían. Pero los electores en ese caso los castigaron, ¿no? O sea, ellos se perdieron en una élite que no era la suya y realmente el camino no es muy bueno. Eso pasa mucho en España. Hay que tener en cuenta que tienes que ser muy fuerte para enfrentarte a lo que, por ejemplo, se están enfrentando partidos como Vox, ¿no? Santiago Abascal o otras figuras como Ortega Smith. Pero claro, de lo que pecan es a lo que me refiero. Si tú dentro de un programa como el que tiene Vox, que es maravilloso el programa económico, exceptuando, bueno, algunos puntos con los que no estoy de acuerdo, pero si le metes de repente queremos cambiar el concepto de matrimonio, que no sea hombre y hombre, ahí estás perdiendo a muchísimos electores. Es decir, Vox ahora mismo se vanagloria de que le han votado 3 millones, más de 3, o sea, tiene 52, ¿no? Le han votado más de 3 millones tiene más de 3 millones. Eso es maravilloso, pero podría tener 6 y 7 si se lo propusiera. Para llegar a esos 6 y 7, esa moral tiene que evitar, pero claro, yo digo evitarlo, pero si ellos al final piensan así, o sea, ¿qué más da ahora, hoy en día? Es un problema menor que a un hombre y a un hombre, una mujer y una mujer se le llame matrimonio. Es un problema menor y ahí lo que le está dando en bandeja a la progresía mediática es que vayan a por ti como llenas y lo utilicen, porque lo van a utilizar y van a saber utilizarlo, saben muy bien comunicar. Entonces, creo que ahí están esos errores. Entonces entiendo, bueno, bastante interesante tu reflexión. Entiendo, escuchándote entre líneas, que lo que le pedirías a la derecha es que fuera más liberal y menos conservadora. ¿Sería un poco esta la conclusión, Elena? Sí, lo que le pediría menos moral. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que está haciendo la izquierda es, el otro día leía un artículo de Miguel Ángel Quintana Paz, no sé si lo conoces, es muy bueno, es un profesor de ética, si no lo conocéis lo recomiendo, que decía que el peligro de esta izquierda que ha entrado en las instituciones es la expropiación, no de la propiedad privada, que eso ya lo damos por hecho, ley pro ocupas y cuestiones así, sino la expropiación de la moral. O
sea, cuando decía Chávez, aquel exprópiese, en ese caso, una Irene Montero y un Pablo Iglesias van a decir exprópiese su moral. Entonces, para protegernos de esa expropiación de nuestra moral y de que nos impongan esos valores, la derecha, por otro lado, tiene que llegar a convencer de que va a defender la libertad también moral de sus electores, sea cual sea. Es decir, si yo estoy a favor del aborto, convence, bueno, yo estoy a favor del aborto, no el aborto con 6 meses, bueno, eso es otro tema, ¿no? La ley de plazos y todo eso. Pero si está uno a favor de eso, tú no puedes tampoco condenarme. Entonces, ahí hay una brecha que sabe muy bien llevarse la izquierda, porque ellos utilizan el neolenguaje, somos modernos, apoyamos a los LGTBI, pero los LGTBI están hartos de ellos, porque son anti-LGTBI y eso no sabe comunicarlo la derecha. El otro día yo he hecho reportajes contra, poniendo en tela de juicio lo que es Boti García, por ejemplo, que es la nueva directora de diversidad sexual, o lo que es Beatriz Jimeno, nueva directora del Instituto de la Mujer. O sea, 2 personas que en su momento estuvieron en contra en el año 2006 a todo el colectivo LGTBI, ellas que son defensoras del LGTBI, porque no reconocían la violencia entre lesbianas y entre hombres homosexuales. ¿Por qué? Porque se les desmonta... ¿Cómo? La hemeroteca no les juega a su favor. Claro, se les desmontaba el chiringuito. Es decir, si ellas se ponían en contra de la ley de violencia de género, diciendo que la violencia no tiene género y también hay violencia entre homosexuales, se les desmontaba el chiringuito. De hecho, hay cartas que las hemos rescatado, yo las he rescatado en reportajes de todo el colectivo LGTBI contra ellas 2. Pero claro, ellas 2 se posicionaron y dijeron que incluso reconociendo que tenían lesbianas en casas de acogida, no podían complacer a esas peticiones, esas demandas de que fueran incluidos el colectivo LGTBI en la ley de violencia de género, porque entonces se le caía todo el chiringuito de el hombre hetero contra la mujer heterosexual. Es todo una contradicción en sí misma. Entonces, esas cuestiones no sabe utilizarlas. Nosotros lo sacamos de los reportajes, pero parece que la derecha no sabe atacarles en ese sentido. O sea, no sabe enfrentarse y decirles, no, que nosotros somos superiores moralmente porque nosotros somos los que defendemos la libertad moral. Con lo cual, ustedes no lo hacen. Pero en estas cuestiones, cuando yo me refiero, que no sabe bien la derecha utilizar todo lo que tiene a su favor, que es prácticamente todo, porque realmente estamos ante auténticos liberticidas. Para terminar este tema, cuando hablas de la derecha debería, ¿haces referencia a la política? ¿Haces referencia a los periodistas? ¿Haces referencia a los think tanks, a las personalidades públicas? Porque me da la sensación de que hay los liberales, los libertarios, los conservadores, los socioliberales, y que con temas así peliagudos, como comentabas, como el aborto, la eutanasia, somos más de dividirnos y no remar juntos, vamos a decir, y cada uno va haciendo un poco su lucha y al final quizás por eso no estamos alcanzando hegemonías. No sé si estás de acuerdo con esta reflexión. Totalmente de acuerdo. De hecho, el problema hoy en día, me refiero sobre todo a la derecha, donde hay más división es en la derecha política, entiendo. Porque al fin y al cabo el electorado de derecha se pivota entre 3 partidos, entre Vox, entre el PP y entre Ciudadanos. Entonces, la cuestión es que no se van a mover de ahí, ese electorado no se va a mover de ahí, no va a votar de repente a Pedro Sánchez. Eso es difícil. Ahora bien, hay una división entre la derecha política, que esa es la que está haciendo muchísimo daño. Y esa división también puede dividirnos a nosotros a la hora de opinar, a los electores, pero no es una división como la que están teniendo ellos, que es casi de trincheras dentro del Congreso, y es realmente lamentable, cuando deberían estar los 3 partidos más unidos que nunca. El otro día publicaba un tuitero una foto en la que salía Abascal, Inés Arrimadas y Pablo Casado, y decía el elector, el tuitero, esto es lo que queremos, Mira, ya nos da igual las cuestiones menores, ¿no? Yo creo que a ellos son los que le importan más las cuestiones menores, porque al fin y al cabo pecan de lo que ha podido pecar Ciudadanos, de buscar el beneplácito de la izquierda
del izquierdismo mediático, que es un monstruo muy poderoso, porque ahora mismo son casi todos los medios de comunicación. Entonces, remar contra esa corriente, al fin y al cabo, es complicado. Te tienes que enfrentar a diario a cómo te degüellan, ¿no? Lo hemos visto ahora con Cristina Seguí, ¿no? Todo lo que le están haciendo. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con ella, ¿no? Con Cristina Seguí, otras sí, pero no me van a dividir. Es decir, si le hacen algo a Cristina Seguí y estas feminazis, que al final le estaban dando la razón, ella está presentando el libro Manual sobre cómo defenderte una feminazi, y al final está siendo acosada por feminazi y le están haciendo scratch, ¿no? Que al final le están dando la razón a su libro. Yeah. Pues eso no me va a impedir que yo publique un tuit de apoyo. Pero eso es lo que falta, o sea, entre nosotros, no creo que entre los electores y entre periodistas, que al final estamos con la derecha libertaria, nos dividamos. Que yo sé que Cristina Seguí está en contra del aborto o en contra de una serie más conservadora que yo. Bien, pero eso no me va a limitar, no me va a impedir que la apoye. Ahora bien, también me encantaría que a mí me respetaran cuando yo en Twitter he publicado pues cuestiones como del LGTBI o del aborto, y bueno, y también dentro de la derecha hay auténticas hienas, ¿no? Que me han dicho de todo, y eso es realmente triste, y eso es a lo que estamos encaminados ahora mismo, si no hacemos esa reflexión de que, oye, que al fin y al cabo son cuestiones que en algún momento se pueden llegar a solucionar, pero no son los problemas principales. Que es que el problema principal es que ahora mismo tenemos a una Delcy Rodríguez, que es una auténtica psicópata moral y psicópata política y corrupta, buscada por todos los países, que ha llegado a nuestro país, que ha descargado 40 maletas, según el diario Voz Populi, que pueden estar cargadas de oro y que iban camino a Turquía y que la ha recibido uno de los ministros del gobierno. Pero ¿qué más me da a mí que el hombre y el hombre sean denominados matrimonio? ¿Qué más me da en ese momento? Por favor, dejemos esas cuestiones de lado, no hagamos lo mismo que hace la izquierda y preocupémonos de que van a corromper las instituciones, que las están corrompiendo, que no es un problema menor. Y ya hablaremos de otras cosas, ¿no? Digo yo. Uy, me he encendido un poco, ¿no? Y así en estos momentos. No, está bien, coño, mostrar aquí la parte humana. Para cerrar este tema, yo creo que, y quizás arrojar un poco de luz, creo que hay mucha gente, y estarás de acuerdo conmigo, que está desengañada de la política y de los medios de comunicación. Yo creo que un poco el camino a seguir para capitalizar esta nueva tendencia está en Internet, y un poco lo que estamos haciendo, o igual yo me estoy autoengañando y lo que hago no sirve de nada, ¿no? Pero vaya, yo creo que ahí hay un espacio que es un terreno para abonar. No sé si quieres añadir algo sobre esto. Las redes sociales, habla de las redes sociales, sí, ¿no? Sociales, o contenido de podcast, yo creo que cada vez que... Esa es la clave. Por ejemplo, Juan Ramón Rayo, desde que empezó el canal de YouTube, he estado viendo que en medio año, pues el tío tiene mogollón de seguidores, o sea que hay una demanda que quizás la oferta no está cubriendo. Totalmente, de hecho esa es la clave. Yo, si me permite, bueno, hablar de mi medio de comunicación, está siendo muy escuchado, el programa de Federico está batiendo récords de audiencia, Lo escucha más gente de la que te dice por la calle, las noticias de Libertad Digital se devoran, porque hay una necesidad, hay hambre de que te cuenten otras cosas, y eso ha sido gracias a las redes sociales. La gente ya no es tan fácil de engañar ni de manipular. Entonces, esa demanda hay que cubrirla. Yo creo que cada vez se está contagiando algunos medios de comunicación, sobre todo de la prensa digital, más de este tipo de noticias. Se hacen eco muchísimos periodistas, yo también incluida, de lo que van marcando tuiteros estrellas, que cada vez, y eso sí me estoy quedando sorprendida, cada vez tienen muchísimos más seguidores, están aumentando todo su target, algo que me parece una gran noticia, pero claro, por 15, o sea, imagínate, ¿no? Por 50.000 seguidores que ha aumentado Rayo, es que te está aumentando Antonio Maestre 200.000. O sea que vamos a ser realistas. Sí, está bien, pero nos queda un largo camino. No hay que dejarlo y hay que estar ahí. Y cada vez yo noto, desde que empecé en Twitter hasta ahora, yo empecé en el 2012 o así,
hasta ahora un cambio, o sea, ya no hay miedo. Y antes había miedo hasta cuando te ponías un avatar y un nombre falso. Hasta ahí tenía miedo la gente. Hoy en día no. Cada vez hay más gente con nombres y apellidos y poniéndose su cara, que está harta, ¿no? Y creo que ese hartazgo lo ha sabido llevar muy bien Vox y espero que no lo pierda tampoco y que no le pase como a Ciudadanos en este sentido. Bueno, el tiempo dirá. Cambiamos otra vez de bloque. Has dejado algo colgando, creo que ha sido en la primera respuesta. Has dicho, yo he trabajado en el tema de la prensa rosa y dices, creo que es el único periodismo bueno que se está haciendo actualmente y esto es algo pues que a priori, o sea, ya lo has dicho antes, ¿no? Se le etiqueta como telebasura y yo no tengo, seré honesto, nunca consumo este tipo de contenido, ni La Isla de las Tentaciones, ni nada de esto. Lo oigo porque otras personas me lo cuentan, pero tú has estado trabajando ahí. A ver si nos pudieras resumir un poco cuál ha sido tu experiencia y la idea esta que decías, ¿no? De crear un relato en torno a un famoso y demás. Bueno, yo cuando te digo que es el mejor periodismo, me refiero, no el mejor periodismo, me refiero, puntualizo, a la mejor televisión. Uh-huh. Okay. Es decir, porque el periodismo se está haciendo muy bueno ahora mismo gracias a estos cambios en redes sociales desde hace años, se está cambiando los reportajes, los artículos en la prensa digital. Creo que la prensa digital ahora mismo goza de buena salud y se está haciendo bastante bien. Por mucho que digan estos de Neutral y Ana Pastor y Facebook y Mark Zuckerberg que nos pongan un sello como las vacas de fake news, bueno, hay gente que no comulga y que no se lo va a creer. Entonces, okay, me alegro por eso, por mucho sello que nos ponga. Ahora bien, a nivel televisivo, que nunca hay que olvidar la televisión, esto es como cuando a mí me hace mucha gracia el tema de la tele. Ahí es que las teles están bajando de audiencia, es que Internet está... No, todo. O sea, esto es como cuando el vídeo mató a la radio, ¿no? Video Kill Radio Star, ¿no? Aquel famoso que se decía en los años 70 y aquel programa... No lo mató, el videoclip nunca mató a la radio y tampoco los medios de comunicación van a matar, o los medios de comunicación digitales y las redes sociales están matando a la televisión sigue gozando de buena salud y ahora mismo los programas de reality lo que más. Yo lo que he aprendido, pues lo que he aprendido es que como están libres de ser politizados, puedes tener la absoluta libertad, valga la redundancia, de contar la historia del personaje, que no es fácil. Es que no es fácil enfrentarte a la vida, porque al fin y al cabo, ¿el periodismo dónde nace? El periodismo nace en una corte real. Son la gente que va contándote en el siglo XVII, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues lo que le estaba pasando en ese momento a los reyes. Oye, pues que creo que tiene un amante, pues que creo que se ha ido con fulanita o que le está poniendo los cuernos, ¿no? Entonces, eso siempre se ha dado, es el periodismo de salón, es ahí prácticamente también donde nace esta crónica social y hay una necesidad. A mí me decía un director que tuve, Rafael de Loma, ya murió, era periodista en la Costa del Sol, Ceutí, muy bueno, socialista, que le vamos a hacer, pero muy bueno en lo suyo. Y me decía, mira, tienes que tener en cuenta una cosa, que sea como sea, a la gente le gusta saber de la gente. Noticias que tengas delante, por favor, ponles cara humana. Esto se hace en la prensa rosa porque a la gente le gusta saber de la gente, le gusta saber la vida privada. A nosotros nos gusta saber también la vida de la reina católica, ¿no? O sea, de Isabel, porque la vida que tuvo, la trayectoria, su biografía. Porque no vamos a querer saber de la trayectoria de una cantante. Su vida rosa, pues esto también es lícito, es que se ha hecho siempre, es que no es nada nuevo. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo que después de ver El Tomate a finales de los 90, cuando se revolucionó El Tomate la forma de contar el corazón porque metía humor, pues leía El Quijote y dentro del Tomate había personajes quijotescos y a mí, como soy muy cotilla, pues me gustaba saber
porque creo que así es como se conocen las personas. Hoy en día hay algo que es maravilloso, que ya se está dando, que es el saber de la vida privada de los políticos. Había muchísima reticencia dentro de los medios de comunicación a saber de la vida privada. Bueno, yo sí quiero saber de la vida privada del político, es un personaje público y quiero saber qué es lo que hace. Evidentemente con unos límites, no vamos a contar ahora. Hay cosas que no se pueden contar y no se cuentan. Hay muchas cosas que saben los periodistas y no las podemos contar. Pero, evidentemente, bueno, porque ya entrarías en delito, pero todo lo que lo que se pueda contar y lo que puedas informar a la gente es una información que tienen derecho a saber los demás. Y yo soy muy defensora de eso. Los reality shows me parecen ahora mismo que la isla de las tentaciones al final ha dejado a los hombres fenomenal, porque han sido ellas las que le han puesto los cuernos a ellos, ¿no? Entonces, ha sido una forma de que la gente diga... Mira, pues es que los hombres no son siempre los que se van por ahí los infieles, que tenían muy mala fama. Mira cómo se han comportado todas las concursantes. Y ellos han sido unos auténticos papanatas. Y esas cosas, claro, porque es que de verdad me parecen ellos horrorosos. Y eso se debate y me parece que es sano. Y me parece que todo es compatible. Que tú veas Corazón no significa, como te he dicho antes, que no leas El Quijote. Uh-huh. Que hables de eso no te hace menos o te hace minusvalorarte como periodista. Por lo tanto, soy una gran defensora de guiones de Shakespeare en televisión. Al fin y al cabo es así. Bueno, un enfoque interesante. Nunca había escuchado esta tesis, pero está bien. Cambiamos un poco de tema, pero seguimos en el periodismo. Vi en el caso de La Manada, por ejemplo, pues que de hecho vi un vídeo ya hace tiempo en el que tú alzaste la voz y analizaste punto por punto todo lo que fue este tema y obviamente pues es políticamente incorrecto, pero ya sabes que la realidad es políticamente incorrecta y la realidad es facha y es ofensiva. pero bromas sí. Aparte, te pongo el ejemplo de La Manada, si quieres hablamos de esto, pero me gustaría tomarlo como ejemplo. ¿Crees sí. que en el periodismo actual o en ciertos medios de comunicación hay pereza periodística? Porque yo veo que hay pocas personas que realmente se toman el tiempo de decir, aparte de que, o sea, más allá de que esté de acuerdo contigo o no, hay gente que no se informa, que no sabe de lo que va a hablar. Esta es un poco mi conclusión. No sé si tú lo ves así, ya que estás más dentro del tema. Sí, hay pereza, bueno, sí puede haber pereza, pero ahora lo que hay es una radicalización en todos los ámbitos. Es decir, si yo me voy a leer una sentencia y esa sentencia al final echa por tierra la tesis de lo que yo opino, me refiero a cualquier periodista, ¿no? De lo que yo opino sobre estos 5 violadores, que yo veo que son violadores, pues entonces no la voy a leer, o sea, porque son los tiempos de la posverdad, ¿no? La verdad es lo que menos importa. Claro. Eso por un lado. Después, por otro, está la rapidez y la inmediatez. Es decir, para tú poder tener autoridad y hablar con todas las de la ley, y nunca mejor dicho, sobre la sentencia de La Manada te la tienes que leer. La sentencia tenía 350 folios. Eso no te lo lees en una mañana. Y tampoco la puedes analizar, reflexionar. Eso necesitas un trabajo mínimo de una semana, que es lo que yo hice. Yo me la leí, yo estuve una semana leyéndomela. Joder. Resulta que cuando me la terminé de leer, la sentencia ya no hablaba nadie de La Manada. Y entonces, claro, ¿cómo digo yo ahora que voy a hablar de La Manada? Si ya está pasado de moda. Si hoy en día un tuit en la primera hora que publiquemos un reportaje o una noticia a las 9 de la mañana ha pasado a ser ya un tema del pasado, por exagerarte un poco para que a las 12 de la noche ya se está hablando ya hay otro trending topic. O sea, a la velocidad en la que se mueven los temas también eso influye mucho. Si estaban llamándote como contertulio para hablar de La Manada a las 9 de la mañana, ¿quién le ha dado tiempo de leer la sentencia? Ese periodismo sosegado, de reflexión, ese ya no se hace, se hizo en su momento, incluso en televisión, años 80 y años 90, incluso principios del 2000. A partir del 2008, 2010, aquí ya nadie se leía una sentencia, aquí ya todos íbamos a la locura, ¿no? A lo que marcan las noticias de última hora. Y entonces, en ese sentido, Internet también ha marcado mucho el paso de poder hacer
un periodismo al final mucho mejor, mucho más reflexivo y que al final estás contando la verdad a lo que es el lector, el espectador. ¿Qué sucede? Que cuando yo, por ejemplo, empecé a hablar de La Manada, una semana después, cuando ya el tema estaba pasado, pues resulta que sí, que volvió a ser actualidad. Resulta que empezaron a llamarme también de las televisiones, resulta que ahora estaba todo el mundo interesado y la noticia dejó de ser que lo que yo estaba hablando sobre la sentencia, que al fin y al cabo yo estaba simplemente, bueno, con el tema de La Manada, yo lo que estaba era defendiendo a la justicia, ¿no? Que tendríamos que defender también lo que opinaba ese voto particular y analicé la sentencia. Pues, oye, como se hacía el periodismo a la antigua usanza, analizar una sentencia sin más. Pero al final la noticia fui yo, porque yo me había leído la sentencia, porque había una periodista que se había leído la sentencia. Y me llegaron a llamar desde el Turia diciéndome, y me presentaban como la periodista que se ha leído la sentencia. Y eso me pareció en ese momento abominable, porque digo, bueno, ¿hacia dónde vamos, no? Y bueno, pero bueno, me alegro de que que en ese momento también se consumió bastante la información que yo di. Por lo tanto, deberíamos aprender y reflexionar todos un poco, me incluyo yo, en que sea un poco más tarde, más temprano, pero al final, si es verdad, si la información es sosegada, si la información va a responder a unos parámetros con los que el lector ya te está exigiendo, esa información va a ser consumida seguro. Uh-huh. Bueno, Elena, pues oye, celebro que seas valiente, que alces la voz. Vamos entrando ya en la recta final de la entrevista y un Perfecto. poco seguimos con el tema de la manada y corrección política y demás. Y también me gustaría hablar de un tema que me aburre profundamente, pero es lo que hay, que es el tema del feminismo. Y aparte, pues tú eres una mujer y tengo que preguntártelo. La pregunta en este caso es, ¿cómo enfocas, no sé si a nivel personal o a nivel profesional, el abordar estos temas tan candentes en los que hay tanta sensibilidad? Porque el tema del feminismo, por ejemplo, sin ir más lejos, sí que es cierto que hay mucho conflicto, pero desde mi punto de vista el conflicto es que ya no se puede ni debatir al respecto. O sea, el debate no es posible porque, lo que decíamos antes, te tildan de facha y demás. Entonces, tú que te has tomado el tiempo de defender la justicia o de ir con los datos, no sé, un poco en situaciones, ¿cómo lidias con este tema? Porque supongo que según con quién te encuentres no tiene que ser fácil. No, por supuesto que no es fácil, pero bueno, yo lo resuelvo rápido, es decir, siempre digo que yo he sido y soy una feminista de primera ola y de segunda ola y lo sigo siendo y que ahora mismo, ¿y por qué lo sigo siendo? Porque no me dejan otra las feministas. Soy una feminista de primera ola en contra de las feministas de cuarta ola. Entonces, cuando tú le dices que he tenido muchos debates con ellas, ¿no? Con estas chicas, bueno, me las he encontrado por todos los sitios, hablo con ellas, tengo amigas, tengo todo, ¿no? Entonces cuando tú le dices, no, pero si es que yo no era feminista, pero es que ahora me he tenido que hacer feminista. Claro, y entonces dice, pero bueno, bien, te has hecho feminista, bien, pues eso es lo que tenías que hacer. Y digo, no, que me he hecho feminista para combatiros a vosotras. Yeah. Y entonces, claro, eso le supone un revulsivo, ¿cómo para convertirnos a nosotros? Digo, hombre, si echaseis a las azafatas de la Fórmula 1, como no, o sea, eso es el machismo más galopante que he visto. Es decir... ¿Nos podrías como resumir tu tesis para que entendamos y luego, si puedes, por favor, sigue la reflexión? Tu tesis sobre el feminismo o tu crítica al feminismo actual. Sí, mi crítica al feminismo actual es que es el nuevo rostro del machismo. El machismo con mujeres. Yo que estuve en la manifestación, sí, pienso así porque realmente están continuamente diciéndonos a otras mujeres cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que tratar a nuestras parejas, cómo tenemos que tratar a los hombres, en ese caso heterosexuales y homosexuales también, porque ellas quitaron, antes se decía que estaban en contra del heteropatriarcado, ahora se dieron cuenta que los gays hombres también son hombres y entonces ya no es el heteropatriarcado, ahora es el patriarcado. Ahora están en contra del patriarcado. Incluso he escuchado algunas ya que hablan del homopatriarcado, atención. Pero bueno, entonces, al fin y al cabo, creo que el feminismo actual no es el feminismo, es el nuevo rostro del machismo. Es un embrismo también encubierta.
Es decir, al fin y al cabo estás proponiendo que las mujeres, por el mero hecho de ser mujer, tengan todos los privilegios de cuotas con respecto a los poderes públicos. Es decir, yo te contrato porque eres mujer, así tenemos el Instituto de Igualdad, que todas son mujeres. Pues fíjate qué igualdad es esa. Y tiene muy claro este nuevo feminismo que va por el varón, pero vamos, tiene heterofobia, homofobia, y realmente pues son liberticidas en su mayoría. Después tenemos a los hombres que siguen a estas mujeres, estos hombres que yo lo único que puedo pensar de ellos es que quieren ligar con ellas. Es que no hay más. Es por eso que te digo que la prensa del corazón es tan importante, porque como yo voy más allá, a mí me gusta analizar todos los perfiles a nivel psicológico y cómo son sus vidas, a la que analizas las vidas de estos chicos. Son chicos denominados un poco pagafantas, ¿no? Los pagafantas estos. Y quieren de alguna manera buscar congraciarse con ellas. De hecho, es que los he visto en las manifestaciones cuando las he cubierto. He estado en el 8M. Qué heavy. Y claro, yo los veía a ellos y digo, pobrecitos. Madre mía, los tienen totalmente dominados, sujetándole la cerveza, sujetándole el cigarro, sujetándole la pancarta. Yo he visto a chicos sujetando la pancarta que ponían odio al varón contra el varón. Y digo, pero es que me dan ganas de ir y decir, pero tú eres tonto, chico. Vamos, si yo veo a mi hermano así, por favor, o sea, son cosas que es que no lo puedo entender. Y lo único que puedo entender es que somos humanos, que a ese chico le gusta a esa niña y que se la quiere ligar y que le sigue la corriente, si es que no hay más. Y es que después somos muy básicos, ¿eh? Esto de tanto idealismo y tantas ideas, pues es todo muy básico. Por ejemplo, las que gritaban, Manolo, hazte tú la cena, bueno, pues son mujeres que también las he visto rodeando la sesentena, como quien dice, y estas señoras, en vez de coger y decirle a Manolo en su sofá, Manolo, hazte tú la cena, pues se van ahí a tocha, a gritar, a tocha, que se hagan la cena, porque en el fondo pues se tienen un resentimiento de haberse ido con un gilipollas, hablando claro, que las tiene dominadas, porque es un gilipollas, no es porque sea hombre, es porque es gilipollas, igual que hay mujeres así, perdón, con perdón que a lo mejor, pero creo que dentro de este contexto, no, Ignacio, puedo hablar así, ¿no? Para que se me entienda, lo siento, no, tampoco quiero ser, no soy, a ver, estoy controlando, porque soy un poco palabrotera, pero bueno, no te preocupes. creo que se me entiende, ¿no? Que hay, por un lado, un liberticidio muy peligroso con este feminismo porque ha llegado a las instituciones, Irene Montero a la cabeza, y después, por otro lado, ese feminismo callejero absurdo de resentimiento y revanchismo por haber tenido unas vidas con los hombres que ellas han elegido y ahora resulta que va a ser el feminismo el nuevo camino para desfogar sus trastornos psicológicos. Bueno, Elena, estamos tocando muchos temas y yo creo que además te estás quedando a gusto, lo que está muy bien. Sí, después me arrepiento, después cuando yo digo, ay, no tenía que haber dicho eso, uy, cómo me he puesto, pero como es imposible que me calle ya. Bueno, está bien, hombre, tenemos que mostrarnos como los humanos que somos. La penúltima pregunta ya como conclusión es un poco cómo arreglamos todo esto. Hemos ido tocando varios temas. España pues ahora tiene socialistas en el poder. Me da a mí la sensación de que económicamente vamos mal. Hemos hablado de hegemonías de izquierdas y de derechas, de que esta lucha contra el hombre, corrección política y demás. Y yo personalmente, España es un país que me gusta, me encanta vivir aquí, me encantan los españoles, pero siento como una dicotomía, también siento cierta tristeza, ¿no? De que ves ciertas cosas que dices, hostia, si seguimos para ahí el país se va al garete. No sé que es una reflexión un poco abierta, pero me gustaría saber tu punto de vista y sobre todo si tiene algún tipo de solución todo esto. Sí, creo que España va a resistir, como siempre, porque en eso soy optimista. Pero va a resistir porque tenemos que estar ahí, porque gente como tú, Ignasi, está ahí, como tú hay muchos, gente que está transmitiendo lo que está sucediendo y replicando ante el liberticidio político y moral que estamos viviendo en estos tiempos bastante oscuros, pero mientras estemos ahí, mientras no claudiquemos, no va a pasar nada.
España va a resistir, tenemos ese sentimiento que tú hablas de tristeza, eso viene mucho también, el creernos que somos lo peor, que los españoles no nos entendemos. Bueno, yo ahora estoy leyendo, me encanta y lo recomiendo, a Elvira Roca, ¿no? Que ya ella tuvo su libro Imperiofobia, y ahora el de las élites afrancesadas, ¿no? Españolas, cómo ese sentimiento empiezan los franceses en la corte a imbuirlo en España desde el siglo XVIII. Entonces tenemos una forma de autodescribirnos a los españoles que somos demasiado castigadores contra nosotros mismos, porque cualquiera a la que te vas fuera y vuelves y dices, pero bueno, nos hemos comprado toda la leyenda negra que han vendido franceses e ingleses sobre nosotros desde la conquista del Imperio Español, y te lo explica muy, muy bien, punto por punto, Elvira Roca. Yo la recomiendo muchísimo a través de todo ese compendio de libros y de enciclopedias que incluso crearon los franceses desde la Ilustración francesa, y todo por envidia a los españoles. Entonces, creo que eso, creo que hay que leerlo, creo que es muy importante ser conscientes que no somos así, que no tenemos que tener ese sentimiento de tristeza, que al final nos vamos a entender, los españoles en los bares nos entendemos perfectamente. Yo creo que podría tomarme una cerveza con Gabriel Rufián, unas cuantas, le diría unas cuantas cosas, él a mí, yo a él, y creo que al final no pasaría nada. Yeah. Sí que es cierto que estamos, no quiero quitar ni restar importancia con esto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Cataluña, o a lo que está ocurriendo en el País Vasco, o lo que volvemos a repetir, pero España ha resistido muertes de ETA. España ha resistido a políticos en la calle ensangrentados. Nosotros lo hemos vivido, yo por edad lo he vivido también. Hemos visto la amenaza de ETA, lo que ha supuesto aquel Miguel Ángel Blanco, cuando salimos todos a la calle y estábamos todos tan conmocionados con ese asunto. ¿Qué pasa? Que sí que vamos a una deriva radical ideológica, que cada vez la gente está más dividida, y eso es real, pero que no es algo, un síntoma que nos va a llevar a la declive y a la ruptura de España, no lo creo. Quiero pensar que no, sí que es verdad que hemos llegado a un momento con unas élites terribles, o sea, en la historia de los 40 años de democracia española no nos hemos enfrentado a unos políticos tan nefastos, tan ignorantes, tan incultos, que cometen una Adriana Lastra, que no sabe, creo que ni cómo se escribe su nombre, ¿no? O sea, nunca hemos llegado a eso, pero yo creo y soy optimista que vamos a resistir. También estamos en la globalización, estamos en el capitalismo. El capitalismo siempre triunfa. Todos los de Podemos van con smartphone. El Ignasi Baltoni, Baltoni, que el rapero Baltoni viste de Tommy Hilfiger mientras rapea estupideces y está fugado de la justicia. Al fin y al cabo hay una contradicción tal que, bueno, que yo creo que no va a pasar nada, espero que no, pero si dejamos de informar, si dejamos de hacer estas cosas, esta entrevista, por ejemplo, esto que parece una tontería, no lo es. Si lo dejamos, sí puede pasar, pero si estamos ahí, los que tenemos que estar defendiendo la libertad, que cuesta mucho, y cuesta muchos insultos, y cuesta estar contracorriente, pero si seguimos, creo que España resiste una vez más, como siempre lo ha hecho a lo largo de toda su historia, desde Hispania. Bueno, te ha quedado bien este final, y como bien dices, el tiempo dirá. Ahora sí, la última pregunta, siempre hacemos la misma pregunta, una pregunta personal, es que ¿qué consejo darías a alguien que tenga un perfil similar al tuyo? Tú has dicho que has cambiado de ideas políticas a lo largo de la vida, también has ido aprendiendo y reinventándote de alguna manera u otra en el ámbito profesional, y también pues dices la tuya a pesar de los costes sociales que esto pueda tener. ¿Qué consejo darías para poder sobrellevar todo esto para alguien que sea quizás más joven, que cree que va a tomar un camino similar? Pero no te he entendido muy bien la pregunta. ¿Qué consejo daría si tiene mi perfil para qué? Soy una persona, estoy mirando esta entrevista, sí, y quiero estudiar periodismo y quiero tomar una carrera similar a la tuya, o que me vibra tu manera de ser y tus palabras. ¿Qué consejo le darías? Si quiere estudiar periodismo, dices.
Sí, o alguien que quisiera tomar un camino similar al tuyo. Un consejo para los jóvenes. Bueno, pues un consejo muy, muy práctico, el que hablábamos antes, el que utilicen sus redes sociales. Por supuesto, tienen que estar en Twitter, es fundamental que estén en Twitter y que se abran un canal de YouTube, que empiecen a divulgar y difundir todo lo que aprenden, todo lo que van absorbiendo y que contrarresten todas las informaciones que vienen desde el izquierdismo liberticida y sean capaces de combatirlos y que no se callen, que no pasa nada, que después no para tanto y que da mucho regocijo, proporciona mucho placer y sube la serotonina a hablar con libertad y poder difundir lo que tú crees. Bueno, Elena, pues nos quedamos con este mensaje único. Último, perdón, llevamos, no sé ya cuánto rato, 50 minutos hablando. ¿Cómo nos ¡Ay, madre mía! No te quillas. Pero ha estado muy bien, me lo ha pasado muy bien. ¡Ay, genial! Conocer un Me poco alegro. más. Antes de que cierre, no sé si quieres añadir algo. Pues eso mismo, que no se calle nadie ya, que no es necesario, que no hay superioridad moral y sobre todo también diré, a ver, yo tampoco soy ahora que también tengo muchos errores, que parezco yo aquí la Mesías, que tampoco es eso, pero lo que sí digo es que lo hagan con simpatía. Hay algo que también peca, y eso no quiero que se quede en el tintero, y es de mucha seriedad y de transmitir, esto le ha pasado mucho a prensa de derecha, sobre todo en televisión, en algunos canales, esa imagen tan seria, tan de corbata, pero de corbata ya antigua, de algo que ya no casa con los tiempos actuales, que ojo, que a mí me encanta vestir elegante, yo soy muy pro Roger Scruton, que el pobre murió hace poco, y yo soy muy esteta, pero sí que es verdad que tenemos que pensar que lo que le pasó a Albert Rivera es que empezó a caer antipático también. O sea, Albert Rivera empezó a repelerle a la gente con tus ideas son maravillosas y aunque tú defiendas la libertad, como caigas mal, como tu persona sea una persona que genere esa antipatía, no va a ningún lado. O sea, siempre con una sonrisa, siempre con amabilidad, siempre con simpatía y yo creo que eso es lo mejor porque eso es lo que más choca. A mí me pasó, joder, mi amigo, con lo guay que es, ¿cómo puede ser de derechas? Es imposible. Bueno, pues ahí esa es la primera barrera, porque todos somos humanos y ante la simpatía, las sonrisas, el humor, ahí cae todo el mundo. Así que yo creo que es una herramienta fundamental. Bueno, qué buen consejo. Te puedo decir que en mi vida personal o incluso en estas entrevistas intento hacerlo. Oye, pues Elena Berberana, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias también a vosotros. Que habéis estado mirando esta entrevista. Como esto es YouTube, pues tengo que pedir que dejéis un like, dejéis un comentario. Me podéis apoyar en Patreon y toda la historia. Y también dejaremos tus links en la descripción para que te sigamos la pista en Twitter, que estoy seguro que nos depara muchas sorpresas. Muy bien, muchísimas gracias, Ignacy, y os admiro, Spanish Libertarian, siempre. Me encantáis, sois geniales. Ok, muchas gracias. Pues Elena, que pases buen día y nos vemos pronto. Igualmente. Saludo. Hasta luego.